Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V y a Julio Correa. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. Aventura irreal. Autor. Detective Jones. 376. Bueno, la cosa es complicada. Pero es un hecho. Dijo Luffy. En fin, ¿tienes alguna novedad sobre nuestros pequeños agentes en Battle 7? Morgan se asintió. Al principio no te creí que el CP9 estuviera en Battle 7. Pero después de investigar un poco, tenías razón. Se esconden a plena vista y son tan obvios que no lo consideré. Pero me pregunto qué hacen allí. Luffy se encogió de hombros, haciéndose el indiferente. Ni siquiera yo lo sé, de todos modos, ¿sucedió algo digno de mención allí? No respondió Morgans. El camarero, bueno, sigue sin aparecer. Pero, aparte de él, los demás miembros del CP9 siguen en Battle 7. Luffy asintió, sintiendo algo de odio por el usurero. Sí que le había robado. Para vigilarlos, Luffy les puso Morgans tras darles la descripción de cada uno. Pero bueno, ese cabrón, andaba por ahí con sus frutas. Luffy suspiró, lo perdido, perdido está. ¿Y noticias del Aqua Laguna? Preguntó. Bueno, suele ocurrir una vez al año, así que debería ocurrir esta semana, dijo Morgans. Aún así, con esa reunión de emergencia de los señores de la guerra, puede que no puedas quedarte allí y no sé en qué isla estás, pero si estás cerca de Longland, tardarás un poco en llegar a Marineford. Quizás tengas que saltarte algunas islas para llegar a Marineford. Luffy parpadeó. ¿Qué subidón? Morgan se burló. Después de todo, es una reunión de emergencia. Todos los señores de la guerra fueron llamados con poca antelación, si su nave no es lo suficientemente rápida, la armada estará más que dispuesta a llevarlos. El almirante de flota Sengoku probablemente los llamará para que lleguen de inmediato. Mi recomendación es que vayan con su tripulación, sin necesidad de correr riesgos innecesarios. Alguien está preocupado por mí, Luffy incluso le guiñó un ojo, haciendo que Morgan se atragantara, antes de que ambos se rieran. Ten cuidado, chico, eres mi mayor activo. No quiero que acabes muerto, así que sí. Morgan sonrió. Y además, puede que no lo sepas, pero muchos marines te admiran a ti y a tu tripulación. Así que, si vas unos días antes, deberías poder pasar bastante tiempo allí. O sea, no hay muchos piratas que puedan quedarse en Marineford. Solo di que quieres algo de material para escribir para tu periódico, dijo Luffy mientras negaba con la cabeza. Es cierto, ya que nadie más que los señores de la guerra puede entrar ahí. Imagínense cuántas cosas puedo escribir con esto, dijo Morgan sin pudor. Claro, lo que tú digas, dijo Luffy. Iba allí por otras razones. Esto me facilitará entrar a Impel Down. Luffy también recordó algo. Ah, por cierto, ¿tienes noticias sobre Vegapunk Germa 66? En concreto, sobre sus nuevos desarrollos. Tengo noticias, pero no son nada concreto, dijo Morgans tras reflexionar un rato. Pero corren rumores de que el Dr. Vegapunk logró crear robots casi conscientes, apodados pacifistas. Es cierto, dijo Luffy interrumpiéndolo, arqueando una ceja al ver la expresión de asombro de Morgan. ¿Qué? ¿No lo sabías? Fueron ellos quienes atacaron a mi tripulación en Haya y ayudaron a alguien a robarnos objetos de valor. Eso es una gran noticia, aunque no puedo compartirla, preguntó Morgans, ya con un bloc de notas en la mano.
Pero aún así, ¿qué aspecto tienen? ¿Qué tan fuertes son? No puedo darte los detalles, pero parecían ser clones Kibor del señor de la guerra Kuma, dijo Luffy, sin decir del todo la verdad. Mi tripulación lo pasó mal con ellos, pero lograron escapar después de robarnos. Chasqueó la lengua, no habría pasado si yo hubiera estado allí. Morgan se asintió, creyéndose sus medias verdades. Luffy, por supuesto, no le diría que su tripulación venció a los robos. E incluso los preparó para la investigación. Era información demasiado sensible para contársela a nadie. Eso es realmente asombroso. El Dr. Vegapunk está muy adelantado en cuanto a mejoras tecnológicas. El hombre pájaro asintió. Bueno, además de las noticias sobre los pacifistas, también hay una droga que ha estado circulando por el mercado negro. Supuestamente mejora el rendimiento de un usuario Zoan, aún se desconocen sus efectos secundarios. Pero es altamente adictiva. Luffy se sorprendió de nuevo. ¿Qué? No he oído hablar de eso. Bueno, solo ha pasado una semana desde que se lanzó el medicamento. Y por ahora solo está disponible en el Nuevo Mundo, dijo Morgans. Pero pronto debería extenderse a la primera mitad de Grand Line. ¿Quién los fabrica? ¿Germa 66? Eso aún no se sabe, pero el vendedor está vendiendo a través de Joker, así que Doflamingo debería saberlo, dijo Morgans con una sonrisa cómplice. Deberías preguntarle en la reunión de emergencia. Luffy se rió a carcajadas. Sí, qué rico. ¿Pero en serio no sabes quién los hace? Por ahora, no, admitió Morgans. Pero no soy el único que lo investiga. Ni siquiera el gobierno mundial quiere que ese tipo de droga salga a la luz. Luffy asintió. Una droga que puede potenciar a un usuario de Zoan. Pensó en Chopper. Pero no podía tener relación. ¿O sí? Es probable que el gobierno intente detener la producción de la droga o comprar todas las unidades, dijo Morgans. Por ahora, Joker solo está lanzando una cantidad limitada. Así que el gobierno mundial intenta comprarlas todas a precios elevados. Luffy asintió, haciendo algunas preguntas más sobre otras cosas antes de terminar la llamada con Morgan. Luffy comprendió perfectamente a qué se dedicaba Mingo. Aunque muchos sabían que el Joker clandestino era Doflamingo, desconocían que Caesar Clown trabajaba para él. Los Smiles aún no se habían desarrollado. Y con las filas de los piratas bestia repletas de usuarios de Zoans, era una maniobra de poder de su parte. Si el producto o la droga se parecía en algo a las bolas de ruido de Chopper, capaces de despertar en falso, cambiaría radicalmente el rumbo de la guerra. En el canon, Mingo no necesitaba hacer nada, ya que el gobierno mundial se oponía a Barba Blanca. Así que su alianza con Kaido estaba a salvo. Pero ahora, no lo estaba. Debido a su conexión como antiguo noble mundial, Mingo no podía simplemente abandonar el sistema Warlord. Y por miedo, tampoco podía enfrentarse a Kaido. Así que ese tipo de droga fue un gran ecualizador para él. Y sin mencionar que si Caesar Clown desarrollara algo como esto, allanaría el camino para que otros científicos como Queen, Judge e incluso Vegapunk siguieran ese camino. Pero si ese es el caso, haré que mi propia gente lo fabrique. Luffy resopló para sus adentros. Chopper y Law tienen mucho trabajo por delante, frutas del diablo artificiales, despertares artificiales, ¿de verdad que arruiné el canon, no? Pensó Luffy con una sonrisa. Hablando de despertar, debería centrarse en ese aspecto de sus poderes. No es que no lo intentara. No, lo hacía. Pero necesitaba esforzarse más si quería arreglar las cosas. Ciertamente, la llamada con Morgans fue útil para conocer algunas piezas clave de información y, como dijo Morgans, unas horas más tarde Sengoku llamó a la reunión de emergencia de los señores de la guerra. Todo iba deprisa y Luffy necesitaba planificar si quería que todo saliera como él quería. Claro, algunas cosas eran incontrolables, pero aún así, Luffy quería ser cauteloso. Esta podría ser la última noche en Skypiea en mucho tiempo, vaya. Voy a extrañar este lugar. Luffy pensó mientras miraba la luna mientras las suaves nubes flotaban en su visión. N/A. En el canon, Rayleigh no era el espadachín más fuerte. Bueno, no estaba confirmado. Pero es una teoría muy popular que circulaba antes de que se mostrara el enfrentamiento entre Roger y Barba Blanca. Así que sí, me decidí por esta. Además, siempre pensé que las bolas de ruido de Chopper estaban infrautilizadas. Así que se me ocurrió algo que las aprovechaba. Además, recuerda que Chopper es un bisón con el que alguien experimentó.
Sí, lo estuve preparando durante bastante tiempo. Jajaja. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg56ks. 377 al día siguiente, la tripulación del sombrero de paja tenía previsto pasar una mañana muy ocupada. Su comportamiento normalmente despreocupado fue reemplazado por una sensación de urgencia. Luffy lideró la carga con una concentración inusual, queriendo hacer todo bien mientras la tripulación se preparaba. Gritó órdenes a su tripulación mientras corrían por la cubierta del Going Merry. Ahora estaban a la intemperie. En el nuevo puerto de Upper Yard, construido no hace mucho en la nueva ciudad de Skypiea. Tanto los habitantes de Shandoran como los ex-residentes de la isla Ángel llenaron el puerto para despedir a la tripulación mientras se apresuraban a preparar el Going Merry. Por supuesto que vendrían. No solo la gente sentía un gran cariño por la tripulación del sombrero de paja, sino que el nuevo puerto se construyó muy cerca de la nueva ciudad de Skypiea. Así que, cuando vieron a la tripulación preparándose para partir, casi todos acudieron a despedirse. Para ellos, los sombrero de paja los salvaron de una gran calamidad y les dieron un nuevo hogar. La antigua ciudad oculta de Shandora y la isla Ángel fueron completamente destruidas por Enel. Y con la brutalidad de Enel empeorando día a día, la gente empezó a perder la esperanza. Eso fue hasta que llegó la tripulación de los sueños. Los habitantes de Skypiea consideraban a la tripulación del sombrero de paja no como piratas, sino como la tripulación de los sueños. La tripulación que les devolvió la esperanza perdida y les estableció un nuevo hogar. La tripulación incluso les ayudó a construir casas con un montón de otras cosas. Su nuevo hogar era mucho mejor que el anterior, además de un entorno con suelo fértil. Esto hizo que ambas partes de Skypiea, Shandorains y antiguos residentes de la isla Ángel, se sintieran agradecidas. Por supuesto, la gente de Skypiea extrañaría a su amado rey. Sanji había asumido el título por tradición esquipiana y cumplía con su deber con justicia, aunque delegara la mayor parte de sus complejas funciones en Ganfall. El hecho de que un guerrero tan fuerte fuera su rey hacía que la gente de Skypiea se sintiera segura. Sobre todo cuando Sanji se empeñó en ayudar a su gente con comida y otras necesidades diarias en lugar de abusar de sus poderes. Así que les entristeció un poco verlo partir. Algunos de ellos incluso lloraban y colmaban a la tripulación de regalos, comidas y otras cosas que podían para su viaje. Aunque Luffy y Sanji les aseguraron repetidamente que regresarían, la gente de Skypiea se mostró muy sentimental al respecto. Para ellos, la tripulación del sombrero de paja era su salvación, así que verlos partir fue muy emotivo. Curiosamente, algunas de las bellezas conocidas de Skypiea incluso quisieron engañar a Sanji para que se quedara, pero unas cuantas miradas fulminantes de Robin fueron suficientes para mantenerlas alejadas de él. Por supuesto, Sanji, al ver esto, hizo un gran esfuerzo por no mirar a otras mujeres y se encerró en la cocina para hacerlo. Robin se rió de él por ello, aunque estaba un poco triste. A diferencia de los demás, ella se quedaría después de todo. No era la única. Bartolomeo, Chopper, Beppo, Penguin, Sachi y Momo también se alojaban en la isla del cielo. Se pudo ver a Beppo, Penguin y Sachi con la gente de Skypiea, mientras que solo Lau estaba en el barco. Tras lo ocurrido con los piratas del corazón, tanto Penguin como Sachi sufrieron un duro golpe. Y a diferencia de Lau y Beppo, no eran tan fuertes. Claro, podían luchar, pero tras enterarse de que esta misión podría ser algo peligrosa, la aceptaron cuando les dieron la opción de quedarse en Skypiea. Al fin y al cabo, había médicos, y la gente de Skypiea apreciaba mucho su trabajo. Claro, también tenían otra razón, ya que ambos eran unos auténticos sims para las mujeres aladas, especialmente con Ishiraki. Así que, sí, aunque se quedaron para aprender más sobre Rokusiki y posiblemente el Aki de observación de Whipper, también tenían otras motivaciones no tan buenas. Sin embargo, fuera cual fuera su motivación, con Bartolomeo cerca, el usuario de la barrera se aseguraría de que recibieran su dosis diaria de entrenamiento. Chopper y Beppo querían ir. Pero Luffy no quería que se unieran al viaje todavía.
Aunque Chopper era fuerte, más de lo que era en realidad, con amenazas inesperadas apareciendo de vez en cuando, sería mejor fortalecerlo antes de unirse a las aventuras peligrosas. Mientras Chopper estaba triste, prometió aprovechar ese tiempo para dominar su forma Sulon. Y como Chopper se quedaba atrás, Beppo decidió hacerlo también. Ambos eran Minks. Y al igual que Chopper, Beppo tuvo problemas con su transformación en Sulon. Así que ambos Minks decidieron quedarse a entrenar. Ambos tenían muchas cosas en común, como su pasión por la medicina, y gracias a esto desarrollaron un vínculo fraternal. Chopper también planeaba aprovechar el tiempo para mejorar el uso del Rokuseki y quizás enseñárselo a Beppo. Como Minks, tenían un talento natural para las artes marciales, así que quería perfeccionarlo. Robin se quedaba porque estaba mucho más concentrada en su investigación de historia antigua. Bueno, no le habría importado unirse. Pero Luffy la convenció de lo contrario. Alguien tenía que quedarse en la mazmorra, y de todos, solo ella era la responsable. Luffy podría haberle encomendado esa tarea a alguien como Jane y llevarse a Robin con él. Pero no lo hizo. Luffy confiaba en su capacidad para salvar a su hermana si fuera necesario. Pero prefería ir a lo seguro. Sobre todo con Kuzan suelto en la primera mitad del Grand Line. Y eso sin mencionar al CP9. Claro que no representaban una amenaza, pero siempre había variables sin considerar. Así que sí, era mejor no arriesgarse. Bartolomeo también se quedaba atrás por si acaso. Quizás no fuera físicamente más fuerte, pero su barrera era muy poderosa. Así que, si algo ocurría mientras estaban fuera, podría proteger a sus compañeros. Por supuesto, él también tenía que entrenar. Faltar un día a entrenar era un crimen para la banda de los sombreros de paja. O esa era la broma que corría por ahí. Pero, por otro lado, el rey del mar Momo también se entrenaba a su manera, luchando contra otros peces más grandes del mar Blanco. También se mantenía alejado y no regresaba al mar Azul. A Luffy le habría gustado navegar con todos los miembros de su tripulación. Pero sabía que por ahora sería mejor separarse un rato. Las cosas podrían ponerse peligrosas en Butter 7. Así que solo quería que estuvieran a salvo. Luffy no sabía si Sankamael tenía otros planes. Así que era mejor no traer a los miembros más débiles de la tripulación por ahora. Sobre todo porque el propio Luffy no estaría presente en Butter 7. Esa es la razón del repentino cambio de diseño de Going Merry. Desde lejos, el barco no se parecía en nada al Going Merry. Mantenía la misma disposición y diseño. Pero ahí terminaban las similitudes. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblingxnu 56ks. 378. Esa es la razón del repentino cambio de diseño de Going Merry. Desde lejos, el barco no se parecía en nada al Going Merry. Mantenía la misma disposición y diseño. Pero ahí terminaban las similitudes. Atrás quedó el elegante diseño blanco con maderas pulidas. Ahora, el barco estaba pintado de negro y rojo, con su diseño metálico y la proa luciendo una gran cabeza de dinosaurio que cubría la parte frontal, con una caja torácica a lo largo de la quilla. Esto le daba un aspecto que no se parecía en nada al Going Merry. Bueno, se parecía un poco, pero era casi una versión más moderna del Going Merry. Si uno se fijaba bien, la cabeza de oveja original y otros diseños del barco seguían intactos, pero ocultos para darle ese toque. Creo que el barco estaba feliz o algo así, reflexionó Luffy. Estoy bastante seguro de haber visto al Clavauterman de nuestro barco, con gafas de sol y una capa, posando de manera bastante dramática después de su rediseño. Bueno, se veía lindo más que cualquier otra cosa si soy honesto. Luffy se rió entre dientes al recordar lo asustada que estaba cuando Luffy la vio. Sí, definitivamente es un sombrero de paja, eso es seguro. Sin saberlo, el barco se parecía mucho al de Victoria Punk Kid. Sin embargo, era la mitad de grande. Por eso, cualquier extraño lo consideraría un barco pirata cualquiera. Bueno, ese era su objetivo principal desde el principio. Luffy lo había discutido la noche anterior. El Going Merry necesitaba pasar desapercibido. Hubo varias razones para esto, ya que la tripulación tendría que dividirse en Butter 7. Principalmente porque Luffy y algunos miembros tendrían que ir a Marinerie.
Justo antes de Bater 7 había una estación de tren marítimo, y se podía tomar el tren para ir a Enies Lobby. Desde allí se podía ir fácilmente a Marineford. Y Luffy quería usar ese camino para llegar a Marineford. No hace falta que lleve consigo a su tripulación ni su barco. Al menos todavía no. Entonces, mientras un grupo iría a Marineford, el otro iría de Bater 7 para reclutar a Franky y reparar cualquier daño al Going Merry. Y como Luffy no estaba en el barco, si Sain Kamael tiene gente en Bater 7, que probablemente sí, intentará atacar el barco como lo hizo antes en la isla Drum. Por eso, anoche Usopp, Anchor y los de sombrero de paja que estaban disponibles modificaron la apariencia del barco. Por eso ni siquiera la bandera del sombrero de paja ondeaba sobre el Going Merry. Solo una simple calavera como la bandera pirata. Parecía un poco soso para su gusto, pero bueno. Esto se siente como si hubiera vuelto a Arabasta, dijo Luffy con una sonrisa de impotencia. Si bien los compañeros de tripulación que dejó atrás en Arabasta estaban tristes, la gente de Esquipiea estaba mucho más triste. Bueno, ustedes son sus héroes, dijo Sabo con una sonrisa burlona, mientras apoyaba a Stormforge en su hombro. Saben que esto me pasó antes, cuando liberamos algunos países con revolucionarios. Casi siempre, la gente actúa así, esto, en cierto modo, me recuerda por qué luchamos por el bien. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Luffy lo miró y asintió. Sí, tienes razón, dijo con una sonrisa. Aunque es un poco excesivo, sigo prefiriendo esto a cuando llegamos. Literalmente les daba miedo su propia sombra. Sabo asintió con tristeza. Incluso cuando Enel fue derrotado, a los habitantes de Esquipiea les llevó varios días aceptar la noticia. Así que la mayoría seguía traumatizada por la experiencia. Sparky, que solía tener una expresión alegre, también estaba un poco deprimido. Iba a extrañar a Esquipiea, principalmente por la gran serpiente Nola y otros animales con los que se había hecho amigo durante su estancia. Hablando de Nola, la gran serpiente también miraba a la tripulación con tristeza. Pero a diferencia de antes, ya no era la serpiente gigante. Claro que era grande, pero comparable a una serpiente promedio, quizás un poco más grande gracias a los poderes de Usopp. A la serpiente le gustó mucho el cambio de tamaño, ya que le facilitaba viajar por la ciudad dorada y hacer otras cosas que perdió al adquirir su enorme tamaño con los años. Se había conectado muy bien con Usopp y Sparky, así que los extrañaría. Hablando de Usopp, el francotirador lloraba desconsoladamente por sus seguidores y Nola. Seguidores como los niños que tenían pósteres suyos y también lloraban por él. En los últimos días, mucha gente, sobre todo niños, de Esquipiea había hablado con Usopp sobre sus fantásticas historias y aventuras. Algunos niños incluso llegaron a declarar que algún día se unirían a la banda de los sombreros de paja. Sobre todo los niños de la tribu Shandora, que al fin y al cabo eran una tribu de guerreros. Y para ellos, los sombreros de paja eran los guerreros más grandes jamás vistos. No era solo Usopp, incluso Kuina tenía una expresión de desánimo. Era muy popular entre los niños, gracias a que enseñaba a algunos que se animaban a pedirle consejos. Zoro también se había unido a la docencia cuando Kuina no estaba para entrenar a los niños, y los había puesto en Fir. Así que también los iba a extrañar. El Going Merry comenzó a navegar en el Mar Blanco, con las instrucciones de Nami, mientras la mayoría de la tripulación lamentaba abandonar la Isla del Cielo. Robin, Chopper, Beppo, Bartolomeo, Penguin y Sachi se quedaron en el puerto mientras despedían a la tripulación. Incluso Momo, el rey del mar, asomaba la cabeza para saludarlos. Estaban un poco tristes por tener que quedarse atrás. Aún así, deseaban un buen viaje para sus compañeros. «Prepárense todos», gritó Nami mientras dirigía el barco hacia el Mar Blanco. Ante ellos se abría una enorme cascada que los llevaría al Mar Azul. Había otras formas más seguras de bajar, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? Todos, agárrense de algo, dijo Luffy con una sonrisa mientras se sentaba en el mascarón de proa del barco. Sobre el esqueleto gigante que cubría la cabeza de oveja del Going Merry. La tripulación se apresuró, agarrándose a cualquier cosa para mantenerse estable. Y así, ocurrió la caída. ¡Guau! Vitoreó Luffy por encima de los gritos de pánico de su tripulación. El Merry salió volando por el extremo de la rampa, manteniéndose en el aire varios segundos, tiempo suficiente para que toda la tripulación se alejara flotando de la cubierta. Justo cuando empezaban a caer, Luffy dio la orden. «Hazlo, Usopp. Ancla».
Tanto el herrero como el francotirador hicieron su parte mientras un gigantesco globo aerostático rojo crecía sobre las velas del barco. Unas cuerdas sujetaban el globo al barco, mientras este se elevaba por completo. La tripulación se desplomó en cubierta, con un gemido unificado y quejas. Mientras Luffy observaba el diseño del globo del Going Merry. Son realmente geniales. Sí. Les dijo Luffy a Anchor y Usopp, quienes sonreían con entusiasmo. Además del globo aerostático de arriba, también había 2 alas con forma de hueso en el costado para navegar por el aire mientras la nave avanzaba. Claro que el globo aerostático no duraría mucho. Solo unos 2 días, pero con las alas adicionales y los preparativos de la tripulación, sería suficiente para cubrir al menos 2/3 de la distancia hacia Battle 7. Sanji ya había comenzado a usar sus poderes pasivamente en la nave, haciéndola moverse mucho más rápido en el aire sin ninguna resistencia. Un gran ventilador de arce endurecido se encontraba en la parte trasera de la nave, impulsándola hacia adelante. Nami había mejorado mucho con sus poderes. A diferencia de otros, quizá no estuviera entrenando su cuerpo, pero su fruta del diablo era una logia. Una fruta con cualidades únicas. Por eso decidió centrarse en los poderes de su fruta sobre todo en lo demás. El abanico gigante detrás del Going Merry giraba, impulsando la nave flotante hacia adelante mientras surcaba el cielo. Increíble. Dijo Koby, mirando el mar infinito. Desde arriba, todo se veía diferente. Jin asintió. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblings 56ks. 379 Increíble. Dijo Koby, mirando el mar infinito. Desde arriba, todo se veía diferente. Jin asintió, con una sonrisa despreocupada en su rostro. Yosaku y Honmi también disfrutaban de la vista cuando Luffy salió de la cabina del capitán con una bolsa. Oye, Honmi, ¿estás listo? Honmi miró a su capitán y asintió. Por supuesto, capitán. Dijo, inflando el pecho. Luffy sonrió, mientras los demás lo miraban. Oye, ten cuidado, dijo Yosaku, tus habilidades son increíbles, pero será un largo viaje y Luffy se acercó y le dio a Honmi 2 bolsas. La más grande se la ató rápidamente a la espalda, mientras que la pequeña se la ató a la cintura. La pequeña tiene un par de barritas nutritivas dentro y así que si te sientes agotado, cómelas. Te darán energía y te ayudarán a recuperar algo de energía, dijo Luffy, extendiendo un reloj de pose de registro, que Honmi se ajustó rápidamente a la muñeca. Esta es una pose eterna para Arabasta, por si acaso, he añadido otra dentro de la bolsa más pequeña, junto con una pose de registro permanente para Skypiea y no deberías tardar mucho en ir y volver. Pero tómate tu tiempo y también y Luffy lo sujetó del hombro, mirándolo a los ojos. Ten cuidado. Honmi asintió con una sonrisa. Claro, capitán. Regresaré a Skypiea antes de que ninguno de ustedes pueda regresar. Yay. Con eso, Yosaku creció, pasando de ser un hombre a un híbrido de grifo gracias a los poderes de su fruta del diablo. Miró a sus compañeros de tripulación por última vez mientras se despedían, antes de chocar los puños con Yosaku y saltar de la nave. Cayó unos segundos antes de desplegar sus alas, dejándose guiar por su instinto mientras las batía en dirección opuesta de Going Merry, siguiendo la pose eterna de Arabasta. Luffy observó cómo el usuario Zoan volador de la tripulación se movía a gran velocidad, más rápido que la velocidad del sonido mientras rompía las barreras del sonido varias veces, las nubes se abrían paso a su paso. TCH, presúmate, dijo Yosaku con una sonrisa. Mentiría si dijera que no lo extrañaría. Honmi era prácticamente su hermano de pequeños, y apenas se separaban. Así que estaba un poco preocupado por él. Yosaku siempre había sido el más fuerte, hasta hace poco, así que ver a Honmi recorrer una distancia tan larga fue un poco preocupante. Pero confiaba en Honmi, y el capitán también. De lo contrario, Luffy no le habría encomendado esa tarea. Luffy y la tripulación observaron la partida de Yosaku, antes de que el capitán del barco mirara al navegante. ¿Cuánto crees que tardará en llegar a Arabasta? Con esa velocidad, quizá 6 horas, pero seguro que va a ir más despacio, así que 8 o 9 más o menos.
Nami dijo que les tomó 2 días llegar de Arabasta a Haya, así que, aunque Honmi se movía más rápido que el Going Merry, todavía necesitaría pasar una buena cantidad de tiempo volando. Luffy asintió, aunque estaba preocupado. Confiaba en la habilidad de Honmi. ¿Y cuánto tiempo nos tomará llegar a Batter 7? Nami tarareó. Es difícil decirlo, pero no debería llevar más de 4 días. Dijo. Nos saltamos una isla, así que, sí, nos llevaría algo de tiempo. ¿4 días? Preguntó Cricket, un poco atónito. Con nuestros barcos, tardaríamos casi medio mes en ir de Haya de Batter 7. Los hermanos monos que estaban en el barco asintieron. Bueno, nuestro barco simplemente está construido de manera diferente, dijo Usopp con orgullo, palmeando el Going Merry. Luffy simplemente sonrió. Eso fue, dijo con cariño. Aunque tenía que partir hacia Marineford, Luffy les dio un plan preciso de qué hacer en Batter 7. Su principal prioridad era dejar el barco en óptimas condiciones. Claro que iban a construir uno nuevo, pero ¿quién dijo que una tripulación pirata solo necesitaba un barco? Los sombreros de paja originales mantuvieron su pose de tronco desde Esquipiea hasta Long Lowland. Pero la tripulación de Luffy ya tenía una pose de tronco eterna para Batter 7. Cricket y los hermanos monos posaron para Batter 7 en una pose de tronco eterna. Como la tripulación de Cricket estaba hecha principalmente para explorar las profundidades marinas, necesitaban visitar Batter 7 al menos unas cuantas veces al año para que revisaran sus barcos. Además, Masira y Souhou, los hermanos monos, eran originarios de Batter 7. Puede que no sean carpinteros de barcos profesionales, pero sabían cómo moverse en los barcos. Fue bueno que Cricket se uniera a la tripulación. A diferencia de otros, no fue tan dramático. Cuando Luffy convocó una reunión y dijo que dejarían Esquipiea, Cricket solicitó una charla individual con él. Allí, Cricket le pidió a Luffy que se uniera a su tripulación. No como miembro, sino más bien como miembro de su tripulación. A diferencia de Lau, no sería miembro de la tripulación, sino un capitán bajo su mando. Similar a la gran flota de sombrero de paja. Esto era bueno en cierto modo, ya que con esto Cricket tendría su propia libertad y su propia tripulación. Lo cual le parecía bien. Aunque Luffy prefería la calidad a la cantidad, tener más hombres a su mando tampoco era algo despreciable. Y la tripulación de Cricket estaba formada principalmente por exploradores. Y ahora que el pasado de Noland ya no lo frenaba, Cricket soñaba con visitar todas las islas del mundo y explorar las profundidades del océano. Luffy habría preferido que un tipo como Cricket se uniera a la tripulación como miembro principal. Aunque Cricket pudiera ser débil, incluso con el pequeño entrenamiento que había recibido en Esquipiea, había demostrado un gran potencial. Especialmente con su esgrima. Su uso de alfanjes era realmente notable. Pero no importaba. Luffy había accedido a llevar a Cricket bajo su mando si trabajaba con la tripulación principal durante un año. Eso le bastaría para fortalecerse y también para inculcarle lealtad. Cricket veía a Luffy con buenos ojos, principalmente porque, al igual que Cricket, Luffy era un soñador. Aunque todos se reían de él por creer en la vieja leyenda de Norad, Luffy no. Y no solo eso, sino que demostró que tenía razón al encontrar a Esquipiea. Además, la tripulación estaba llena de sueños como él, así que Cricket tuvo que unirse a ellos. En tan solo una semana, había visitado una isla en el cielo, encontrado la ciudad de oro y una mazmorra. Una mazmorra increíble. Esta tripulación era diferente. Y Luffy era un hombre de palabra. Un hombre que soñaba con convertirse en el rey pirata y ser el hombre más fuerte. Cricket podía seguir a alguien como él. 380 El Going Merry surcaba el cielo a medida que avanzaba el día. Esquipiea estaba lejos mientras la tripulación esperaba a Batter 7. Luffy había discutido el plan y sus peligros. Y como había tiempo, Luffy y el resto de la tripulación se acostumbraron a hacer un entrenamiento ligero o relajarse. Todo iba bien, demasiado bien. ¡Guau! De verdad que volamos. Dijo Aisa, mirando por encima de la barandilla del barco. ¿Todos los barcos vuelan en el mar azul? Soy Groot. Groot, que estaba a su lado, se encogió de hombros con curiosidad. Pero eso no importaba. Lo importante era el gruñido colectivo de la tripulación al ver al dúo. ¿Por qué nadie los notó? Preguntó Luffy llevándose la mano a la cara. Tenemos aquí de observación por el amor de Dios. Oye, tú eres quien debe hablar, dijo Nami con un suspiro. El viaje sería peligroso, por eso algunos miembros de la tripulación se quedaron en Esquipiea.
Así que ver a dos niños subir al barco sin que nadie se diera cuenta fue toda una hazaña. Sabo rió entre dientes. Yo tampoco me fijé en ellos, dijo, rascándose la nuca. ¿Debería llevármelos a Esquipiea? ¿Qué? No. Dijo Aisa, cruzándose de brazos. Soy Groot. La criatura del árbol hizo lo mismo. Parecían un dúo adorable. No iremos. Dijo Aisa con firmeza, sacando pecho. Además, sabía que si lo preguntaba directamente, me habrían rechazado como a los demás chicos de Esquipiea. Así que nos colamos. Sanji, que acababa de salir de la cocina después de escuchar el alboroto, se quedó con la boca abierta al ver a los dos niños. Y además, soy el caballero del rey Sanji. Declaró Aisa, inflando el pecho, mientras sostenía el cordón de madera que Groot le había entregado. Y es deber de un caballero no separarse del lado de su rey. Soy Groot. Dijo Groot mientras cruzaba los brazos y asentía, soy Groot. Ah, y Groot es el chef, y un rey necesita a su chef. Repitió Aisa tras escuchar a Groot. No le sorprendió que Aisa pudiera entenderlo. Era una usuaria excepcional del Haki de observación, a pesar de ser una niña. Así que podía comprender fácilmente a los animales. Aunque un rey necesita a su chef, asintió Luffy, intentando contener la sonrisa y ponerse serio, pero eres demasiado joven para ser pirata. Así no son las cosas. Aisa, Groot y esto y no hiciste lo correcto, dijo Sanji con un suspiro antes de mirar a Luffy, capitán, debería llevarlos de regreso a Esquipiea y... El problema no era traerlos de vuelta, sino encontrar el Going Merry después. Solo tenían una pose de tronco eterno para bater 7, así que los niños estaban prácticamente atrapados. La tripulación tenía un buen número de usuarios de Haki de observación, y sin embargo, cómo ambos lograron ingresar a la nave y esconderse el tiempo suficiente era realmente un misterio. Rey Sanji, no puedes hacer eso. Dijo, presa del pánico, rompiendo su personaje. Pero la chica tosió antes de enderezarse. No te preocupes. Lo he pensado bien. Dijo Aisa, antes de caminar orgullosa hacia Luffy. Se detuvo frente a él y usó su movimiento secreto. Luffy dijo inexpresivo. ¿En serio, ojito de cachorrito? Antes de estallar en carcajadas. Sí, son ustedes muy audaces, seguro que pueden quedarse, Usopp, Nami, parece que tendrán que cuidarlos en Batter 7. Usopp también se rió. Y no fue el único, pues el equipo se unió a la escena. No todo sale según lo planeado. Aisa, ven aquí, preciosa. Susurró Nami antes de acercarse a Aisa y levantarla, antes de frotarle las mejillas con la pequeña. Aunque Luffy pudiera ser inmune al ataque de ternura de la pequeña, otros no tenían tanta suerte. Groot sonrió y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Aisa, que la chica le devolvió. Luffy rió entre dientes antes de acariciar a la pequeña criatura, mientras ésta protestaba. Hubo algunas risas y risas entre los nuevos miembros del barco, antes de que Kuina hiciera una pregunta clave. Entonces, si Aisa y Groot se unen al barco, ¿son camareros o camareras? Preguntó antes de sonreír al mirar a Lau. Si es así, felicidades, Lau, tienes 2 nuevos miembros en tu rango. Oye. Se quejó el doctor, mientras otros reían. Incluso con lo serio que se pone todo, eran la banda de los sombreros de paja, así que seguro que habría risas donde quiera que fueran. N/A. El Going Merry se parece un poco al barco de Kid, pero más pequeño. El diseño del Going Merry original sigue intacto por debajo, así que no se preocupen. Además, los que vayan a Batter 7, por supuesto, llevarán disfraces para no ser relacionados con los verdaderos sombreros de paja. Así que la gente que se quedó en Esquipiea Bartolomeo, para proteger la base de la mazmorra y a los miembros de la tripulación en caso de emergencia, y aprender Rokushiki y Haki de observación mientras se entrena con los guerreros de Shandora. Chopper, para mejorar en la vida, regresa y aprende otras técnicas de Rokushiki. Beppo, para entrenar la forma Sulong, Robin, investiga el idioma antiguo y aprende también las técnicas de Rokushi. Recuerda que Robin da miedo, es la única humana además de Koala que aprendió los conceptos básicos del karate Fishman. Así que tiene un potencial realmente bueno allí. Shachi. Pingüino. Momo. Honmi no está en Esquipiea, ya que va a Arabasta a hacer un recado para Luffy. ¿Alguien sabe qué trae de vuelta a Arabasta? Pista. Es para Vivi. En fin, me disculpo por no haber subido nada durante tanto tiempo. Pero tenía cosas que hacer. Y releer One Piece Batter 7 y el arco de Enies Lobby también me llevó mucho tiempo.
Sobre todo para generar ideas originales. Tengo algunas buenas ideas para este arco y espero poder ejecutarlas de una manera que sea digna de mención. Que tengas un buen día. Adiós. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg56ks. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.